Quiero saludar a esta hora a Valeria Restrepo. Ella es la directora general de la agencia Toro, de los que justamente armaron este ranking de posición de los candidatos a la alcaldía de la gobernación del departamento de Bolívar. Valeria, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Primero quiero que le cuente y le explique a la audiencia qué mide este ranking, qué es lo que está mostrando este ranking de posicionamiento digital. Bueno, este ranking lo que mide es precisamente cómo se comportan las redes sociales de cada uno de los candidatos, pero también la conversación, qué tanto están hablando de ellos, cómo lo hacen, en dónde lo hacen. Entonces digamos que es una fórmula combinada entre todo lo que pasa en las redes sociales, pero también en la conversación diaria. ¿Y qué fue lo que midieron específicamente? ¿Cuáles redes sociales y cuál fue, digamos, la herramienta que utilizaron para hacer esta medición? Entonces medimos todo lo que fue Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, pero además también los canales de búsqueda como Google y YouTube. Es decir, sí, adelante. En estos medimos dos cosas principalmente. Uno, el nivel de engagement, que es qué tan comprometida está la audiencia finalmente con esos candidatos. Y por otro lado, qué tanto están hablando y a cuánta gente le está llegando eso que están hablando de cada candidato. Y también tiene que ver con el número de publicaciones que hacen, la interacción que hace la audiencia con ellos. Así es, el engagement, que es ese nivel de compromiso, lo que hace o lo que mide es ver al ritmo de publicaciones, qué tanto van interactuando con nosotros, a qué porcentaje, a qué nivel. Y ese es uno de los factores que medimos. No significa que por comunicar más o por publicar más estén mejor los candidatos, sino esa conexión que se genera con cada contenido que generan en cada red. Bien, eso es lo que hay que dejar claro, que eso no es un sondeo, no es una encuesta, es cómo es su conversación y su nivel de publicación digitalmente, cómo es ese comportamiento de las campañas a nivel digital. Y quiero hacer énfasis en eso, cómo es ese comportamiento, cuáles son, digamos, si el análisis que se hizo tiene que ver un poco con la calidad de lo que publican. Así es, finalmente cada publicación tiene un rendimiento, cada nivel de conversación y temática tiene un rendimiento y eso es finalmente lo que se mide en ese nivel de compromiso de cada red social. Valeria, buenos días. No corresponde a una intención de voto como tal, no estamos midiendo intención de voto, no es una encuesta, es simplemente qué tan posicionados estamos en el escenario digital. Ok, Valeria, buenos días. Una pregunta, ¿cree usted que de pronto este posicionamiento ayuda o pone en desventaja a ciertos candidatos en cuanto a la intención del voto? Es decir, sabemos que no es un sondeo, que no está basado en de pronto encuestas con la comunidad, con la ciudadanía, pero de alguna forma este posicionamiento está vinculado con el resultado que podría haber el día de las elecciones. Lo que nos dice finalmente el comportamiento y lo que venimos estudiando por lo largo de los años es que hay una correlación al final entre lo que pasa en el mundo digital y en las elecciones finalmente. ¿Por qué? Porque cada día la gente se siente mucho más en confianza o mucho más afín a un candidato a otro y así lo expresa en sus contenidos, en sus redes sociales. Entonces, si bien este no incurre en una intención de voto como tal, sí empieza a marcar tendencias. La gente que le interesa, con quién habla más, con quién interactúa más. El reto de las campañas es captar toda esa intención y empezar a generar contenidos que finalmente le ayuden a traducir lo que normalmente decimos likes en votos y seguidores en militantes. Pero ahí es donde está el reto de las campañas. Perfecto. ¿Y cuál es la red social que mejor manejan los candidatos actualmente? ¿Cuál es la que mayor visibilidad tiene entre sus campañas? Bueno, este ranking lo hemos sacado durante 3 periodos, venimos haciéndolo desde junio, pero desde el momento de inscripción de candidatos, que se finalizó el 29 de julio, vemos que se aceleró el crecimiento digital o el interés en los contenidos digitales. Principalmente TikTok es una de las redes donde la mayoría de políticos han migrado, pero no deja de ser relevante el tema de Facebook. Digamos que Colombia es un país donde es la primera red social como tal. La sigue en términos de interacción el tema de WhatsApp finalmente, pero Facebook sigue mandando la parada en términos de audiencia, donde más personas conectadas tenemos es acá. El tema de Twitter ha disminuido con el paso de entre una medición y otra de las 3 que hemos sacado, pero vemos una gran relevancia por parte de audiencia en Facebook y por parte de candidatos querer conectar en TikTok. Bien, vamos a darle contexto a esta gráfica, por lo menos de la alcaldía de Cartagena. Vemos que hay 3 franjas verticales, todas
de ritmo ascendente. Y eso tiene que ver con las diferentes mediciones que han hecho en 3 periodos, ¿cierto, Valeria? Así es, tenemos primera medición, primer corte, segundo corte y tercer corte. El tercer corte se encuentra en verde y pues seguiremos sacando de aquí a las elecciones este ranking para que también la audiencia esté enterada de qué es lo que está pasando digitalmente con los candidatos. Y expliquemos, ¿por qué todos crecen? Obviamente me imagino que es por el inicio ya oficialmente de la campaña, pero todos crecen. En primera medida, por el inicio de las campañas se aceleró muchísimo. Podemos ver a lo largo del país. En esta ocasión sacamos los 32 departamentos y ciudades capitales del país y el nivel de crecimiento fue exponencial posterior al inicio de campañas. Eso quiere decir que la gente se empezó a interesar por los candidatos y empezó a conectarlos. El tema de las búsquedas de Google se disparó. La gente empezó a buscar los nombres de los candidatos. En primera parte. Y en segunda parte, pues también las campañas, habían campañas que estaban, digamos, unas recogiendo firmas, otras estaban a la espera de la inscripción, y eso también hizo que se empezara a generar mucho más, digamos, ruido comunicacional o conversación luego de la inscripción de candidatos. Particularmente con esta gráfica de la gobernación de Bolívar, hay un candidato que ya desistió de su aspiración, tiene que ver con ese, que está en el cuarto lugar, Germán Viana, y sorprende que su nivel de posicionamiento creció también, digamos, cuando ya bajó o más bien desistió de esa aspiración, de esa candidatura. También tenemos que tener en cuenta que en el momento que desiste de la candidatura se generó una gran conversación alrededor de eso. Nosotros no lo excluimos porque aparece como candidato oficial y hay conversación alrededor de él. Ya digamos para el próximo ranking tendremos en cuenta aquellos que han desistido, pero para este queríamos medir cómo arrancaba la contienda electoral con los primeros inscritos. ¿Hay alguna, esta medición pone, digamos, en contraste lo que publican versus la interacción que tienen o cómo reciben ese feedback de las publicaciones que tienen? Es muy importante entender que los territorios no son comparativos del uno al otro. No quiere decir que porque en una ciudad hay un candidato con el 10% y yo en Cartagena tengo el 9%, estoy peor que el otro candidato. Y ahí es donde va el tema. Más que la publicación es el ritmo de conversación. Cada territorio tiene una forma de comportarse y cada territorio tiene un nivel de interacción hoy en día. Por eso es independiente cada uno de los demás. Se tiene en cuenta el número de publicaciones y se tiene en cuenta el alcance, pero lo más importante que yo quisiera resaltar es que se tiene en cuenta es el escenario del territorio, y eso es muy importante porque no podemos compararnos, digamos, unos con otros en términos digitales, porque los temas de conectividad, los temas de qué tan politizado está el escenario, qué tanto interactúa la gente, hay ciudades donde una red es más importante que otra, entonces digamos que cada territorio se tiene que analizar de manera independiente. Y en ese análisis territorial, ¿cómo se comporta Cartagena y el departamento de Bolívar? Entonces tenemos, y ahí te doy como dos datos principales. En Bolívar como tal, algo que nos llamó mucho la atención es el tema de YouTube. Es un consumo amplio, incluso comparativo para la región Caribe. Hay una gran interacción política en este escenario, y lo curioso es que los candidatos poco lo están aprovechando puntualmente en eso. Y en el tema de Cartagena, ahí pasa algo, y es que las personas están mucho más conectadas a la conversación política que en el resto del departamento. Podríamos decir que es una ciudad altamente interesada por lo que está pasando en estas elecciones. Bien, pues bueno, eso obviamente tiene mucha relación con lo que históricamente se va. La mayoría de los votos salen de la ciudad como capital del departamento de Bolívar. Es un poco más marginal un poco el asunto, sobre todo cuando uno va de la mitad hacia abajo del departamento, que es un departamento extremadamente largo y también con complejidades a nivel de conectividad. Y el acceso a internet no es tan bueno hacia el sur, pero bueno, eso explica un poco ese tipo de comportamientos. La próxima medición, Valeria, ¿cuándo será? La próxima medición la tendremos la primera semana de septiembre. Estaremos sacando una a principios de septiembre, principios de octubre y la recta final en finales de octubre. A finales de octubre, es decir, 2 más. 3 más. Tres más. Con 3. Tres septiembre más. Y
septiembre, inicios de octubre y previo a elecciones. Bien, haciendo un análisis mucho más general, mucho más abierto, hacia 2008, para hacer un contexto, la campaña del entonces candidato Barack Obama, que termina siendo presidente 2 veces de los Estados Unidos, y hizo una fuerte, es decir, esa fue la explosión digital de las campañas políticas 2008, y desde ese momento a hoy, obviamente, crece ese tratar de vincularse digitalmente hacia las campañas. Es decir, aunque se sigue viendo lo tradicional, la valla, el afiche en los postes, aunque ya eso debería dejar de desaparecer, pero digamos, el comportamiento digital de las campañas crece más. ¿Cómo históricamente ha crecido ese manejo digital de las campañas políticas y la efectividad que éstas tienen? Sucede algo puntualmente y es la capacidad de llegar a un mayor número de personas en cuestión de segundos. Tú mencionabas el tema de la valla, el tema de los pendones, el tema, digamos, del puerta a puerta, el caseo, como lo llaman en algunas regiones del país. Es muy rentable. La gente todavía espera no un video, espera al candidato, el abrazo, el saludo y demás. Pero en términos de enviar mensajes o de masificar mensajes, el tema digital es una gran herramienta. Le podemos llegar a miles y 10.000 personas, 40.000 personas, 100.000 personas en cuestión de minutos. Entonces, esa es una de las ventajas que nos ofrece puntualmente el tema digital. Y por otro lado, es que es un escenario completamente democrático. Las vallas, digamos, hay un límite de vallas en cada ciudad. El tema de los pendones, hay personas que son afines o no. El tema de las redes sociales es abierto a cualquier candidato. Todos pueden hacer uso de ellos. Entonces, esas son las ventajas que se vienen presentando y puntualmente para el tema local, poder conectar en una mayor medida. Hablamos de Bolívar, por ejemplo, que cuánto nos cuesta o cuánto tiempo nos toma como tal recorrer todo el departamento más de 1, 2, 3 veces en campaña. A veces hay candidatos que solo alcanzan a hacer un recorrido de todo el departamento en campaña y luego les toca priorizar. En el tema de redes sociales podemos enviar mensajes a cada uno de los municipios segmentado, pensado, organizado, y pues el nivel de alcance que nos permite es mucho mayor. Perfecto, Valeria. Te agradezco mucho por esta explicación de este ranking de posicionamiento digital. Esperemos, vamos a seguir viendo y chequeando esta herramienta de cómo va evolucionando esta conversación política a nivel de candidaturas para la alcaldía y la gobernación. ¿Lo hará también para consejos y asambleas o es demasiado pedir por el número de candidatos? Por el número de momento no, pero sí les cuento que estamos revisando sacar una segunda versión que hable puntualmente de intención de voto, ya no del ranking como posicionamiento general de todo lo que pasa, sino meternos ya a ver qué tanto la gente está hablando de intención de voto en redes sociales. Ahí espero presentárselos pronto cuando lo tengamos listo.